Para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. La entrevista central en Info24. Otra mirada a la actualidad. Supongo que estaban escuchando el espacio de Cultura del Plata con Roberto Sabán como todos los viernes y finalizábamos hablando de la Bienal de Montevideo, la sexta Bienal de Montevideo, que en esta edición está dedicada a la Amazonía y es un aporte a la COP30 que se realizará este mes en Belém do Pará, en Brasil. Con ello Uruguay fortalece sus vínculos políticos y culturales precisamente con Brasil y con el mundo. El Amazonas reúne todas las contradicciones que caracterizan generalmente a las regiones ecuatoriales de la Tierra. La abundancia de naturaleza contrasta fuertemente con las precarias condiciones de vida de muchos de sus habitantes, tal y como lo escribió Claude Lévi-Strauss en su libro Tristes Trópicos a mediados del siglo pasado. Hasta el día de hoy, el Amazonas es una de las zonas más pobres de América del Sur. La Bienal de Montevideo no trata a la Amazonía desde un punto de vista utilitario, que promete un mero beneficio económico o ecológico, sino como un valor en sí mismo que se alimenta de su poética y de su estética. Aquí la grandeza de la naturaleza se combina con lo sublime del arte, de modo que la noción de otra y mejor vida sea posible. Y para conversar de esta Bienal, tenemos el gustazo de tener aquí, de reencontrarnos aquí en estudios con Alejandro Denes, en esta instancia co-curador de la Bienal de Montevideo, formado en el Instituto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, institución en la que fue docente entre 1998 y 2008, integró comisiones asesoras y jurados en la Universidad de la República y representó a esta institución en Mercosur Educativo desde 2003 a 2008. Fue también supervisor de los museos del Banco de la República entre los años 2010 y 2014, encargándose durante ese periodo de la adquisición de una importante colección de obras de arte constructivo y moderno. Fue coordinador general de la sede de la primera y segunda Bienal de Montevideo y fue asesor del Ministerio de Educación y Cultura desde 2015 al 2020. Alejandro, bienvenido. Hola, buen día. Un gusto estar contigo. Perfecto. Un poco más. Estar aquí. Bueno, un gustazo realmente reencontrarnos. Con Alejandro éramos compañeros de trabajo, si bien en distintas áreas, es verdad, pero siempre siguiendo a la lejanía, ese trabajo que ahora nos une en esta entrevista. ¿Cómo fue trabajar en lo previo en esta Bienal? Lleva un buen rato, ¿no? Bueno, la Bienal, la concepción de la Bienal y esto que tú leías, que era parte del texto curatorial, un texto muy, muy completo, hecho por Alfons Hook, que es el otro curador. Claro. El otro curador, digamos, el curador principal, y yo soy co-curador. Esto empezó en el año 2023, cuando terminó la quinta Bienal. Claro, ya empezó el trabajo Sí, recuerdo que en el propio Salón de los Pasos Perdidos, que también se había hecho la edición anterior, Alfons, con que teníamos una relación de muchos años, me dice, mira, Alejandro, sabes que me gustaría invitarte a ser co-curador de la próxima Bienal, que para mí, por supuesto, era un honor, pero me dice, y el tema que quiero tratar es que sea el Amazonas, porque pasan dos cosas. Una, el arte amazónico, el arte contemporáneo de las personas que viven y producen en Amazonas ha tenido bastante relevancia, y ahora podemos hablar un poquito de eso. Y luego, en ese año, en el 23, fue que el presidente Lula, que había asumido en ese año, había pedido a Naciones Unidas que la COP30, que la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático, se realizara en el Amazonas. O sea, Lula, exacto. Lula dijo, bueno, hablemos de cambio climático, pero vengan a hablar aquí, al lugar donde se regula el clima en el mundo. Y bueno, fue una apuesta muy importante de Brasil en el territorio geopolítico. Y esas dos cosas a mí me cerraban muchísimo. Y bueno, por supuesto que dije que sí. Igual, encantado. Casi nada el desafío, ¿no? Sí. Y bueno, y la Bienal lleva esos 2 años, ¿no? Del 23 al 25, lleva tratarla, ¿no? Porque bueno, ahí se generan como por capas, ¿no? el concepto curatorial. Luego, en la Bienal de Montevideo, como en muchas otras bienales del mundo, la participación de los artistas viene por invitación de los curadores.
Entonces ahí hay toda una etapa, bueno, de seleccionar artistas. Claro. Alfons es un curador que tiene mucha experiencia en el mundo, podemos decir, en Latinoamérica en particular, en Brasil. Él fue director del Instituto Goethe en San Pablo y en Río. Vivió casi 20 años en Brasil, o sea, es un alemán. Está ahí una vez, me acuerdo, una vez que me invitó a una muestra que se hacía en un Sesqui de la ciudad de San Pablo, y el director de los Sesqui, que el Sesqui es el Servicio Social del Comercio, que es una institución social y cultural en que los trabajadores de comercio de los estados de Brasil aportan, y son instituciones muy poderosas en Brasil, porque el comercio en Brasil es muy importante y tiene muchísimos trabajadores. Y Danilo, creo que es Danilo Miranda, me parece, el que falleció el año pasado, que Danilo era más poderoso que el propio ministro de Cultura en Brasil, del presupuesto que manejaba. Y me acuerdo que cuando me lo presentó, me dice, sos amigo de Alfons. Alfons es el alemán más carioca de Brasil. Y bueno, y es verdad, ¿no? Conoce muchísimo los artistas y la cultura, especialmente en las artes visuales de Brasil. Conocía mucho del Amazonas, no solo los estados del Amazonas de Brasil, sino de los países de la Panamazonia. Entonces, bueno, en la selección de artistas, ahí por supuesto le cedí la derecha, ¿no? en la selección de artistas amazónicos, porque bueno, en esas capas que te decía de construcción de la Bienal, una fue tomar una decisión que los artistas que vinieran del exterior fueran en su mayoría artistas del Amazonas. Entonces tenemos artistas de Brasil, tenemos artistas de Perú, de Guyana, de Venezuela. O sea, tratamos de que vinieran artistas de esa región. Y después los artistas uruguayos, donde ahí tuve un poco más que ver. La idea era que hubieran tratado esa temática de los trópicos, del Amazonas, que hubieran tenido experiencias de haber estado en el Amazonas, y quienes no, y que nos interesaba por su trabajo, que pudieran hacer obra para la Bienal, los invitamos a ir al Amazonas y hicimos un viaje a Manaos este año. Entonces, bueno, ahí se fue construyendo un poco lo que tenemos hoy expuesto en el Palacio. Te voy a preguntar una cosa que puede ser sumamente marginal con respecto a todo lo que tenés para contarnos, pero ¿cómo se generó el logo para esta Bienal? Porque me parece que es una obra en sí misma. Sí, bueno, es otra de los honores que pude tener, ¿no? Que ahí pude trabajar en el logo, porque un logo, por supuesto, es muy importante porque es como la pseudo y la identidad de un evento. Y acá en la Bienal también veíamos eso. El logo incorpora grafismos, y para las culturas ancestrales del Amazonas el grafismo es parte de la identidad. Entonces, no es un grafismo de una etnia determinada, sino que es un grafismo inventado, y utilizamos esos colores, ¿no? El rojo y el verde. Porque el verde uno lo identifica con la naturaleza, ¿no? La exuberancia de la naturaleza, y el rojo es un color muy importante en los dibujos, en los diseños de los pueblos que habitan el Amazonas. Entonces también, porque aparte hay un tinte vegetal que genera ese color rojo, que lo utilizan mucho en las pinturas corporales, en las pinturas ornamentales, en sus casas. Entonces, bueno, por ahí vino el rojo. Y como pusimos en el logo, ¿no? La forma esa que pusimos, Amazonas, también eso disparaba algunas otras cosas. Claro. Que todavía estamos en plena Bienal, pero en lo que hemos ido sacando en redes. Sí, porque tiene más de una lectura, además. Exacto. Porque el ama tiene que ver con el amor, ¿no? Y bueno, y acá en el texto también está expresado de las contradicciones que están, y bueno, el amor es una de ellas. O sea que si no te lo preguntaba, no lo ibas a comentar, que era de obra tuya. Yo soy de perfil muy bajo siempre. Siempre me dicen, no, pero vos tenés que contar. Sí. Bueno, celebro entonces el haberlo preguntado, porque realmente me parece que es un llamador no menor a la hora de presentar la Bienal. Y entre todas las obras, bueno, obvio que no nos va a dar el tiempo de todo lo que nos gustaría. Roberto destacaba los otros días lo que fue el trabajo de Pablo Uribe también en esta Bienal. ¿Puedes contarle un poquito
cuando nos encontramos en el Palacio a raíz de otras actividades, y tuve la oportunidad de hacer una recorrida y ver esas suerte de nuevas cariátides transitorias que tiene el Palacio. Bueno, Pablo, cuando mi primera invitación con Pablo, él no estaba seguro si podía tener algo que pudiera tener que ver con el Amazonas. Entonces le digo, mirá, Pablo, esto vos pensalo y me decís. Y un día me llama y me dice, tengo una propuesta. Y me manda la propuesta que era, él trabaja mucho con la intervención en espacios, o sea, intervenir el espacio con algo y bueno, y podemos recordar una muestra estupenda que él hizo, que también, ¿no? Trabajó a lo grande porque él vino y quería intervenir todo el Museo de Artes Visuales. Bueno, pero ¿cómo es? No, todo, del exterior, el interior, toda la colección, hasta en la calle, puso una fila de autos de diferentes tonalidades de color. O sea, es un artista que bueno, reconoció con el premio Figari, ¿no? Es un artista muy contemporáneo y muy importante. Entonces, él vino con la propuesta de intervenir en el edificio del Palacio y colocar en lo alto del Palacio 2 réplicas de las esculturas de Abayubá y Zapicán, que son esculturas hechas por los hijos de Blanes, que en los años 1930 fueron ampliadas por Edmundo Prati para instalar en la vía pública. O sea, fueron las primeras esculturas que se hicieron para la vía pública en Uruguay. Entonces, bueno, eso ya tenía un simbolismo. Claro. El otro era los charrúas sobre lo alto del Palacio, que también para los uruguayos tiene un simbolismo. Y recuerdo que, bueno, cuando le comento a Alfons, porque él vive en el exterior, entonces mucha correspondencia entre nosotros. Claro. Y mira, con Uribe me propone esta obra, a mí me gusta mucho, yo creo que es significativa para Uruguay. Y me dice, pero charrúas no es Amazonas. Y ahí tuve el gusto de sacar el libro de José López Mas, que sacó el año pasado, el Cerrito de Indios, donde una de las cosas que me quedó cuando lo leí es que la construcción de los cerritos que tiene un motivo de ciudad, ¿no? Porque eran donde vivían las comunidades, no eran cerritos que fueran obras funerarias como en algún momento se había pensado. Y están desde la Amazonia hacia el sur, en todo el territorio. Entonces Alfons me pone, además me pone, ok. Entonces, bueno, avanzamos con Álvaro. Ahí había que lograr financiar la producción, porque era una obra que esas réplicas no las podía financiar la Bienal con el presupuesto que habíamos asignado. Pero bueno, eso se logró. Y luego, cuando empezamos a hablar con las autoridades del Palacio, porque también precisamos tener una autorización del Palacio para instalarlas allí, ahí en el área de arquitectura, vemos en el muro uno de los dibujos, de los bocetos de Moretti, del edificio del Palacio, un edificio que cumple 100 años este año. Claro. Y en ese lugar donde se instalaron las réplicas, estaban previstos que hubieran grupos escultóricos, que nunca se instalaron. O sea, en los 100 años, qué curioso, nunca se terminó la obra del Palacio, digamos, con los grupos escultóricos que iban allí. Y bueno, de alguna manera, en los 100 años estamos completando el sueño, la obra original de Moretti, de poner ahí esculturas. Y bueno, van a estar temporalmente, ¿no? Hasta que termine la Bienal. Después esas esculturas van a pasar a formar parte de la museografía del Museo del Gaucho, del Grou, porque ahí tuvimos la colaboración de la Fundación Banco República para financiar la producción de las obras, también cosa que agradecemos mucho, porque hay instituciones que tienen colecciones importantes y que esas instituciones aporten a financiar el arte contemporáneo es algo que es muy bueno y se agradece, por supuesto. Alejandro, en un mundo que estamos viviendo donde hay guerras, genocidios, hambre, donde hay episodios como los de Río de Janeiro, ¿por qué tener una Bienal resulta importante para la humanidad? Mira, un amigo al que quiero mucho y admiro, porque es un gran pensador, que es Luis Mardones. Una vez en una conversación que teníamos, me dice: Alejandro, mira, para mí el arte contemporáneo es donde se expresa el pensamiento contemporáneo de forma más clara, ¿no? A veces uno piensa que el pensamiento contemporáneo viene del lado de la filosofía, ¿no? Puede venir del lado de la política.
Y me quedó eso, ¿no? Porque aparte tiene razón, a veces el arte y la obra plástica también pasa con otras disciplinas artísticas, ¿no? Uh-huh. Ayudan a reflexionar, quizá no linealmente, sino que uno ingresa a ese conocimiento, a esa reflexión por otros lados. Uh-huh. Y bueno, y de hecho en la Bienal lo tenemos obras que son muy poéticas y obras que son muy, muy políticas. Claro. Uh-huh. Bueno, pero hay una simbología también en algunas obras, ¿no? Es decir, ese poncho, por ejemplo, que está ahí, no sé si es el manto. El manto. El manto, ¿no? Bueno, esa es una obra que es muy importante en la Bienal. Es más, yo cuando he hecho alguna visita con alguna gente que vino, estamos uh-huh. previendo de poder hacer algunas visitas mediadas también, me gusta empezarlo ahí. Uh-huh. Porque esa es una obra de un artista de la etnia Tupinambá. Uh-huh. Los Tupinambá fue una etnia que fue diezmada durante la conquista portuguesa. Ella vino a Uruguay, Moara, se sintió muy identificada con lo que pasó en Uruguay, también con algunos pueblos originarios, como todos conocemos. Y esa etnia tenía 12 mantos sagrados, eran mantos ancestrales que en ese etnicidio fueron saqueados y fueron llevados al exterior, fueron para Europa. Ella hace un homenaje al manto ancestral, al manto Tupinambá. Lo hace ahí con técnicas que tienen que ver con las técnicas de su pueblo. Y ahí hay dos elementos importantes en el manto. En el frente hay un círculo que yo pensé que tenía que ver con los grafismos que hablábamos hoy. Y me dice, no, esto es un plano de una ciudad Tupinambá. Entonces le digo, a ver, contame. Bueno, las ciudades Tupinambá tenían una forma circular y estaban montadas sobre parafitos, porque en el Amazonas el río sube en la época de lluvias y se precisa estar lejos de donde llega el río. Y otras eran montículos, ¿no? Los cerritos de indios que hablábamos. Había un contacto. Y del otro lado del manto hay una serie de nombres escritos, están escritos con pigmentos del Amazonas y con arcilla del territorio Tupinambá, y son los nombres de los caciques que cayeron muertos en la lucha cuando la conquista. Uh-huh. Entonces tiene como un simbolismo muy importante, tiene un simbolismo político, y también a mí me parece que eso reúne bastante lo que es el concepto de la Bienal. Y en ese lugar donde está el manto están los artistas uruguayos, entonces también está como los uruguayos de alguna manera reverenciando ese trabajo y la ancestralidad amazónica. Que quedó claro que no es un poncho, es un manto. No es un poncho, es un manto. Es un manto. Vamos a no ser bestias. Y bueno, y ahí en ese mismo sector, que yo decía, ¿no? Está tratado de manera más política o más poética. Ahí tenemos dos obras que fueron las primeras que pensé que tenían que estar de artistas uruguayos. Una era Linda Cohen. Linda Cohen cumplió 101 años esta semana. Linda Cohen es una artista que admiro muchísimo. Yo tuve el honor con María Julia Muñoz de entregarle la medalla de Elmira Agustini. Qué bueno. Y bueno, Linda había hecho en el año 2015 una serie sobre la naturaleza, y yo justo había ido a visitarla a la casa, y me acuerdo cuando la estaba pintando, y es hay floresta, hay palmeras, está el espíritu de la selva de una manera muy poética y me gusta mucho, y eso está ahí mostrando esa faceta de los trópicos. Y enfrente hay una obra de José Gamarra. José Gamarra también, un artista que ya tiene más de 90 años, está viviendo en París. José Gamarra hizo una donación muy importante al Museo de Artes Visuales de obras, entre ellas, Gamarra pintó mucho las selvas de diferentes maneras. Esta es una obra muy política porque hay como un ejército que baja tanques y tanquetas de aviones y prenden fuego la selva, y un arco iris y un helicóptero que está como rompiendo el arco iris. Es una obra hecha en el 2004, pero uno la ve y es muy actual, ¿no? Claro, ahí está el ataque una vigencia absoluta a los trópicos, ¿no? Sí. Sabes que viendo rápidamente algunos de los mensajes que nos llegaban, Jorge de Connecticut dice: voy a estar en Montevideo próximamente, me gustaría saber cuándo se puede visitar la Bienal. Bueno, es todos los días, de 11 a 19 horas hasta el 30 de noviembre. Ahí está. Yo diría que no se dejen estar, porque uno dice, está el 30 de noviembre. Sin embargo, los días pasan muy rápido y estaría muy bueno. Me decías o nos contabas que va a haber de alguna manera algunas jornadas donde haya posibilidad de tener una guía
en esta recorrida, ¿no? Sí, eso lo vamos a anunciar ya próximamente, porque estamos un poco viendo los horarios. Ahí está. Pero vamos a tener horarios en la mañana y horarios en la tarde, porque es amplio el horario de apertura de la Bienal. Y lo vamos a comunicar a través de las redes y bueno, por Perfecto. supuesto, si ustedes por nos supuesto acompañan informándolo, que sí. agradecemos. Claro que sí. Así será. Y bueno, éxitos no solo en la Bienal, sino en el nuevo lugar en que te vamos a tener a partir del próximo lunes. Bueno, si podemos tirar. Claro. Sí, hace poco alguien me preguntó, ¿es verdad esto? Mira, por ahora es solo un rumor fuerte, pero ahora el rumor se confirma. Se confirma. Bueno, tuve el honor, ¿Tenemos la primicia? Damos la primicia acá. La verdad que estoy muy, muy contento porque tuve el honor de que el intendente de Montevideo me invitara a formar parte del equipo, trabajando en el área de cultura. Entonces, y más concretamente. Y bueno, vamos a tener que ver con esto en lo que estoy, ¿no? Artes visuales, vamos a hacer trabajo con los museos también. Así que bueno, estoy muy, muy contento y esperamos poder hacer un aporte de allí. Bueno, felicitaciones y reitero éxitos en este nuevo emprendimiento que se suma al largo currículum que someramente presentábamos al inicio de Alejandro Denes. Bienvenido y bueno, a disfrutar de la Bienal. Muchas gracias, Álvaro. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. Info 24. La actualidad sin rodeos. La información más destacada en titulares. El presidente Yamandu Orsi y los ministros de Estado promulgaron la ley de muerte digna o eutanasia, por la que comenzó a correr ya el plazo de 180 días que posee el Poder Ejecutivo para reglamentar dicha ley. El ministro del Interior, Carlos Negro, informó que se reforzó la seguridad en la frontera como prevención ante lo que está ocurriendo en Brasil con el grupo Comando Vermelho. Con respecto a la seguridad de los fiscales, el ministro dijo que existe una unidad que depende del Ministerio del Interior que está dispuesta para este tipo de actividades. El senador Frente Amplista Eduardo Brenta se refirió ayer a las asignaciones presupuestales en materia de seguridad y destacó que hay un aumento del 9 al 15% en los recursos asignados. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, adelantó que el ministerio pondrá a disposición de los gobiernos departamentales una batería de herramientas para atender las distintas situaciones del territorio con énfasis en las poblaciones más vulnerables. ANEP instaló ayer la Comisión de Convivencia y Participación, un nuevo ámbito interinstitucional que busca abordar de forma integral los desafíos vinculados a la convivencia en los centros educativos. El Banco Central del Uruguay espera que el Parlamento apruebe los artículos de la Ley de Presupuesto Quinquenal que establecen mayores controles sobre los mecanismos de pago virtual a modo de evitar las ciberestafas. Se llevó a cabo el sorteo para cubrir 751 cupos del programa Yo Estudio y Trabajo, para el que se inscribieron un total de 26.618 jóvenes de entre 16 y 20 años. También les recordamos que hoy la Federación Uruguaya de Magisterio realiza un paro de 24 horas en Canelones, en rechazo por la agresión que sufrieron 2 maestras en una escuela de ese departamento. Y finalizábamos recién nuestra entrevista central esta mañana con Alejandro Denes, co-curador de la Bienal de Montevideo. Así que bueno, en días donde se celebra Halloween, nosotros preferimos ir por otro lado, y aquí estuvimos conversando entonces con Alejandro Denes y a propósito de esta Bienal que ustedes les recomiendo especialmente, no dejen de visitarla en el Salón de los Pasos Perdidos, no se van a perder, del Palacio Legislativo, en nuestro Parlamento. Será hasta el lunes, hasta el mes que viene no volvemos, eso es un hecho incontrastable. Allí Martina, Liber y Alejandro también saludan y se despiden deseándoles a todas y todos ustedes que tengan una muy buena jornada y un mejor fin de semana. Será hasta el lunes tempranito a las 6:30.
Aquí, la actualidad sin rodeos, en Info24. Encontrá estas y otras noticias en nuestro portal m24.com.uy.